Dios dijo que amaba a Jacob, y hasta ahí todo suena bien. Pero la siguiente frase es una de las más perturbadoras de toda la Biblia, porque en Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios dice textualmente: «A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí». ¿Puede Dios odiar? Y no estamos hablando de un villano bíblico, no estamos hablando de Faraón, no estamos hablando de Judas, estamos hablando de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el nieto de Abraham, un hombre que creció en la misma tienda que el patriarca de Israel, y Dios dice que lo aborreció. Pero fíjate en esto, la palabra que el texto hebreo usa aquí no es lo que tú piensas. La palabra es sané. Y en hebreo antiguo, las letras pictográficas de sané representan una espina y una semilla. Una espina que te pincha y te hace cambiar de dirección para evitarla. Sané no describe un odio irracional. Describe el dolor de alguien que fue herido por amor. Es como decir: me causaste tanto dolor que necesito apartarme de ti. ¿Y qué fue lo que hizo Esaú que causó tanto dolor? Despreció su primogenitura, el regalo más valioso que Dios podía dar a un hombre en el mundo antiguo. Esaú lo intercambió por un plato de lentejas rojas. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Y de ese acto nacieron los edomitas, un pueblo que existió durante casi 1700 años, un pueblo que construyó una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, tallada directamente en acantilados de roca roja. Un pueblo que controló rutas comerciales que conectaban imperios enteros. Un pueblo que tuvo reyes antes que Israel, ejércitos que desafiaban a las potencias regionales y una arrogancia tan grande que se atrevieron a decirle a Dios: ¿quién me derribará a tierra? Y Dios les respondió, a través de 7 profetas diferentes, durante cientos de años, la misma respuesta: yo te derribaré, y no quedará nada de ti. Y hoy no queda absolutamente nada de ellos. Desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Su idioma se perdió, su cultura fue absorbida, su linaje se diluyó hasta ser irreconocible, y la historia de cómo pasaron de ser una nación poderosa a convertirse en polvo es una de las pruebas más escalofriantes de que cada palabra profética de la Biblia se cumple letra por letra. Pero hay algo más, algo que casi nadie conecta. El último edomita famoso de la historia intentó asesinar al Mesías cuando era un bebé. Y cuando entiendas quién fue ese hombre, vas a ver toda esta historia con otros ojos. Todo empieza en un vientre. Génesis capítulo 25, versículo 22, dice que los hijos luchaban dentro de Rebeca. Y la palabra hebrea para esa lucha es ratzatz, que no significa simplemente moverse, significa aplastarse, hacerse pedazos mutuamente. Esos 2 bebés se estaban destrozando dentro de su madre antes de nacer. Rebeca estaba tan angustiada que fue a consultar a Dios directamente. Y la respuesta que recibió es una de las profecías más antiguas del Génesis. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Fíjate bien, Dios no dijo 2 hijos, dijo 2 naciones. Antes de que nacieran, ya eran mucho más que 2 bebés. Eran 2 civilizaciones destinadas a chocar durante siglos. Y cuando nacieron, el primero salió rojo, todo cubierto de vello, como una vestidura de pelo. Le pusieron Esaú, que puede conectarse con la palabra hebrea para velludo o peludo. Pero es el color lo que importa. Era rojo, en hebreo Admoni, de la misma raíz que Adom, rojo. El segundo salió agarrando el talón de su hermano. Le pusieron Jacob, de Akev, talón, literalmente, el que agarra el talón. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Ahora, Esaú creció y se convirtió en un cazador, un hombre del campo.
un tipo rudo, impulsivo, que vivía por el momento. Jacob era lo opuesto. El texto dice que era un hombre quieto, que habitaba en tiendas. La palabra hebrea tam significa íntegro, completo. Y un día llegó la escena que cambió la historia de dos naciones enteras. Esaú volvió del campo agotado, hambriento, y Jacob estaba cocinando un guiso rojo, de lentejas. Y Esaú le dijo: «Dame de comer de ese guiso rojo, porque estoy desfallecido». Y por eso se le llamó Edom. Génesis 25:30. Aquí está la conexión. Edom viene de Adom, rojo. Esaú nació rojo, pidió un guiso rojo, y el nombre de su nación sería Rojo. Todo en su identidad estaba marcado por ese color, por ese impulso, por esa hambre momentánea. Jacob le dijo: «Véndeme en este día tu primogenitura». Y Esaú respondió algo que debería helar la sangre de cualquier persona que entienda lo que estaba en juego. Dijo: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura?». Génesis 25:32. En el mundo antiguo, la primogenitura no era simplemente heredar más tierra o más ovejas. El primogénito recibía una doble porción de la herencia. Pero en la línea de Abraham, la primogenitura significaba algo infinitamente mayor. Significaba ser el portador de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». La primogenitura de la línea de Abraham era la promesa mesiánica. Era la línea de sangre a través de la cual vendría el Redentor del mundo. Era el honor más sagrado que un ser humano podía recibir en toda la historia de la humanidad. Y Esaú la cambió por un plato de comida. Ni siquiera fue un banquete, fue un guiso de lentejas, un plato que se cocina en media hora. Hebreos capítulo 12, versículo 16, lo dice sin rodeos, que no haya ningún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el versículo que cierra la escena en Génesis es devastador. Entonces Esaú menospreció la primogenitura. Génesis 25:34. La palabra hebrea es basa. Significa considerar algo como insignificante, como basura, como algo que no tiene ningún valor. Eso hizo Esaú con el regalo de Dios. Y de ese desprecio nació toda una nación. Ahora, después de que Jacob también engañó a Isaac para recibir la bendición en Génesis 27, la relación entre los hermanos se rompió completamente. Esaú odió a Jacob, juró matarlo. Y aunque después hubo un reencuentro aparentemente pacífico en Génesis 33, la separación fue definitiva. Génesis 36, versículos 6 al 8, dice que Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos, toda su casa, sus ganados y todo lo que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, y se estableció en el monte Seir. Esaú es Edom. Ese monte Seir es clave. Está ubicado al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es el sur de Jordania. Es una región montañosa, con cañones profundos, acantilados de roca rojiza y formaciones naturales que parecen fortalezas inexpugnables. Antes de los edomitas, ahí vivían los horeos, que eran trogloditas. Vivían en cuevas talladas en la roca, y cuando los descendientes de Esaú llegaron, los desplazaron y se apropiaron de todo. Deuteronomio 2:12. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque los edomitas no fueron una tribu insignificante que vivía en cuevas comiendo lo que encontraba. Génesis 36, versículo 31, dice algo que debería llamar tu atención. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinara rey alguno sobre los hijos de Israel. ¿Escuchaste eso? Edom tuvo reyes organizados antes que Israel. Mientras los israelitas todavía eran esclavos en Egipto, los edomitas ya tenían una monarquía establecida.
Tenían una estructura política sofisticada, rutas comerciales que los hacían ricos y controlaban un recurso estratégico fundamental, la ruta del rey. Números 20:17. Era una de las carreteras más importantes del mundo antiguo, que conectaba Egipto con Mesopotamia pasando por Arabia. Caravanas cargadas de especias, incienso, seda y metales preciosos cruzaban por territorio edomita, y los edomitas cobraban peaje por cada una. Eso los hizo ricos, eso los hizo poderosos, y eso los hizo arrogantes. Su dios nacional se llamaba Caos. Los arqueólogos han encontrado ese nombre en inscripciones edomitas, en sellos y en nombres personales de la época. Eran un pueblo pagano que adoraba divinidades de fertilidad, como el resto de las naciones cananeas, y esa idolatría sería otro de los factores que marcaría su destino. Cuando Israel salió de Egipto y llegó a la frontera de Edom, Moisés envió mensajeros pidiendo permiso para cruzar por esa ruta. Les dijo: «Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por campos ni viñas. No beberemos agua de tus pozos, iremos por el camino real sin desviarnos». Números 20:17. Y la respuesta de Edom fue brutal: «No pasarás por mi territorio. Si lo intentas, saldré contra ti con espada». Números 20:18. Y no fue una amenaza vacía. El texto dice que Edom salió contra Israel con mucho pueblo y mano fuerte. Números 20:20. Imagínate eso. Los israelitas acababan de salir de 40 años en el desierto. Estaban cansados, hambrientos, a punto de entrar a la tierra prometida. Y su propio primo les cerró la puerta en la cara. Un hermano negándole el paso a su hermano. Hijos de Isaac negándoles agua a hijos de Isaac. Sangre de Abraham rechazando a sangre de Abraham. Eso fue exactamente lo que pasó. Y no fue la última vez. Dios le había dicho a Israel en Deuteronomio 2, 4 y 5, «Ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú. No los provoquen, porque no les daré de su tierra ni siquiera la huella de un pie. Yo le he dado a Esaú el monte Seir como heredad». Fíjate, Dios reconoció el derecho de Edom sobre su tierra, les dio esa región como herencia legítima. Y aún así, Edom respondió con hostilidad. No fue Israel quien empezó el conflicto, fue Edom quien eligió el camino de la guerra. Ahora necesito que entiendas algo sobre la geografía, porque es fundamental para lo que viene después. La capital de Edom se llamaba Sela en hebreo. Después los griegos la llamaron Petra, y Petra significa roca. Ambos nombres significan lo mismo, la roca. Y esa ciudad era exactamente eso. Estaba literalmente tallada en acantilados de piedra arenisca roja. Para entrar, tenías que cruzar un desfiladero estrecho de casi 2 kilómetros llamado el Sic. Paredes de roca de 80 metros de alto a cada lado. Un solo hombre podía defender esa entrada contra un ejército entero. Los edomitas se sentían absolutamente invencibles ahí arriba. Y esa arrogancia es exactamente lo que Dios señaló. Abdías, el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, 21 versículos. Y casi todos están dedicados a una sola cosa, la destrucción total de Edom. Abdías, versículo 3 dice: «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas». When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. En tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Ves lo que está pasando? Los edomitas confiaban en su posición geográfica, vivían en lo alto de los acantilados, se sentían intocables,
Y Dios les dijo: aunque te remontes como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré. Abdías, versículo 4. Pero Abdías no fue el único profeta que habló contra Edom. Fíjate en la cantidad de profecías que Dios levantó contra este pueblo. Isaías 34, versículos 5 y 6, profetiza la espada de Dios descendiendo sobre Edom para juicio. Jeremías 49, versículos 7 al 18, describe la desolación completa de sus ciudades, que nadie viviría ahí, que se convertiría en ruinas perpetuas. Ezequiel 25, versículos 12 al 14 anuncia que Dios extendería su mano contra Edom y la cortaría de hombre y de bestia. Ezequiel 35 dedica un capítulo entero a la destrucción del monte Seir. Joel 3, 19 dice que Edom será convertido en desierto asolado. Amós 1, 11 y 12 profetiza fuego sobre Temán y los palacios de Bosra. Y Malaquías 1, 3 y 4 dice que aunque Edom intente reconstruir lo arruinado, el Señor lo derribará otra vez. 7 profetas diferentes, durante un período de cientos de años, todos diciendo exactamente lo mismo: Edom será destruido y no quedará nada. ¿Sabes lo que significa eso? Que no fue un profeta enojado lanzando maldiciones. Fueron 7 voces independientes en distintas épocas, bajo distintas circunstancias, repitiendo el mismo veredicto, como si Dios quisiera asegurarse de que nadie pudiera decir después: no nos avisaron. Y la profecía más específica es la de Abdías, porque no se limita a decir Edom será destruido. Da detalles que puedes verificar. Dice que sus aliados los traicionarán. Versículo 7. Dice que sus sabios serán eliminados. Versículo 8. Dice que sus guerreros serán quebrantados. Versículo 9. Dice que por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Versículo 10. Para siempre. Esa es la palabra clave. Y el versículo 18 es el más devastador de todos. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, y no quedará nada de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. No quedará nada. Y hoy no queda nada. Ahora viene la pregunta que importa. ¿Se cumplieron estas profecías? Vamos a rastrear cada paso. Vamos a seguir la cronología paso a paso. Durante el reinado de Saúl, alrededor del año 1050 a.C., Edom ya era un enemigo establecido. Primera de Samuel 14. En 47 menciona a Edom entre las naciones contra las que Saúl luchó. Pero fue David quien los sometió completamente. Alrededor del año 1000 a.C., David derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal. Segunda de Samuel 8, 13 y 14 dice que David puso guarniciones en toda la tierra de Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Primera de Crónicas 18, 13 confirma que mató a 18,000 edomitas en esa batalla. Un príncipe edomita llamado Hadad logró escapar a Egipto cuando era niño. Faraón lo recibió, le dio casa, le dio tierra, e incluso le dio como esposa a la hermana de la reina. Primera de Reyes 11, 14 al 22. Y cuando David murió, Hadad regresó e intentó organizar una rebelión. Fíjate en el patrón. Cada generación de Edom intentaba sacudirse el yugo de Israel. Cada generación fracasaba, y cada fracaso alimentaba más el resentimiento. Bajo Salomón, Edom siguió sometido. Salomón incluso construyó un puerto en Esión-Geber, en territorio edomita, para su flota comercial. Primera de Reyes 9, 26. Pero cuando Israel se dividió en 2 reinos después de Salomón, Edom se convirtió en vasallo del reino de Judá. Y en tiempos de Joram, hijo de Josafat, Edom finalmente se rebeló y se independizó. Segunda de Reyes 8,
20 al 22. Y a partir de ahí, la relación fue de hostilidad constante. Guerras, incursiones, alianzas con enemigos de Israel. Segunda de Crónicas 28:17 dice que los edomitas atacaron a Judá y llevaron cautivos. Siglos de odio acumulado entre dos naciones que compartían la misma sangre. Pero el momento más oscuro fue cuando Babilonia destruyó Jerusalén en el año 587 a.C. Mientras los babilonios masacraban a los habitantes de Jerusalén, los edomitas no solo se quedaron mirando, participaron. El Salmo 137, versículo 7 dice: «Acuérdate, oh Señor, contra los hijos de Edom, del día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos». Y Abdías describe en detalle lo que hicieron. Se pararon en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. Saquearon los bienes de sus hermanos. Entregaron a los sobrevivientes a los babilonios. Abdías, versículos 11 al 14. Un hermano apuñalando a su hermano en el momento más vulnerable. Y Dios lo vio todo. Y entonces comenzó el cumplimiento, paso a paso, exactamente como fue profetizado. Primero, los babilonios devastaron parte del territorio edomita cuando conquistaron la región alrededor del año 553 a.C. Jeremías 49 se estaba cumpliendo, pero el golpe definitivo vino de donde menos lo esperaban. En el siglo V a.C., una tribu árabe del norte de Arabia llamada los nabateos comenzó a infiltrarse en el territorio edomita. Y aquí viene la ironía que Abdías profetizó con una precisión escalofriante. Versículo 7 dice: «Todos tus aliados te han engañado, te han dominado. Los que comían tu pan pusieron trampa debajo de ti, y ni siquiera te diste cuenta». Los nabateos habían sido socios comerciales de Edom durante años. Comerciaban juntos, compartían rutas, comían juntos, y fueron exactamente ellos quienes los traicionaron, los expulsaron de Petra y se quedaron con todo, con sus rutas, con sus ciudades, con sus cuevas, con su roca. Los nabateos no destruyeron Petra, hicieron algo peor. La tomaron y la transformaron, la embellecieron, tallaron esas fachadas monumentales que hoy conocemos, el tesoro, el monasterio, las tumbas reales. Todo eso es nabateo, no edomita. Los edomitas construyeron la base, los nabateos les robaron la casa y la redecoraron. Y los edomitas expulsados, ¿a dónde fueron? Migraron hacia el oeste, hacia el sur de Judá. Y esa región empezó a llamarse Idumea. Es el nombre griego de Edom. Los edomitas ya no tenían sus montañas inexpugnables, ya no tenían sus hendiduras de roca, ya no podían decir «¿Quién me derribará a tierra?», porque ya habían sido derribados. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie espera. Alrededor del año 125 a.C., el gobernante macabeo Juan Hircano conquistó a los idumeos y los obligó a convertirse al judaísmo. Les dio un ultimátum: circuncidarse y adoptar las leyes judías o irse de la tierra. La mayoría se quedó. Fueron absorbidos por la nación judía y lentamente los edomitas, como pueblo distinto, empezaron a desvanecerse. Pero antes de desaparecer por completo, produjeron a un hombre que cambió la historia. Su nombre era Antípater, era idumeo, un edomita convertido al judaísmo, un político brillante que se ganó la confianza de Roma, y su hijo se convirtió en el hombre más poderoso de Judea. Su hijo fue Herodes el Grande. Herodes nació alrededor del año 72 a.C. en Idumea. Su padre era idumeo, un edomita convertido. Su madre era Seipros, una princesa nabatea de Petra, así que por el lado paterno era descendiente de Esaú, y por el lado materno era árabe. Y sin embargo, Roma lo nombró rey de los judíos en el año 40 a.C. Piensa en la ironía.
un descendiente de Esaú, sentado en el trono del pueblo de Jacob. Un hombre cuya legitimidad judía era tan cuestionable que los rabinos posteriores lo llamaron el esclavo de los asmoneos en el Talmud, Baba Batra 4b. Herodes fue un constructor obsesivo. Reconstruyó el templo de Jerusalén con una magnificencia que superó incluso al de Salomón. Edificó la ciudad portuaria de Cesarea, la fortaleza de Masada, el palacio fortaleza del Herodión. Transformó Judea en una provincia impresionante del Imperio Romano, pero también fue un paranoico brutal. Asesinó a su esposa Mariamne, a la que amaba profundamente, por sospechas de conspiración. Mató a 3 de sus propios hijos. Ejecutó a cualquiera que amenazara su poder. El emperador Augusto supuestamente dijo que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. El historiador Josefo registra que los judíos lo llamaban medio judío, que su legitimidad siempre estuvo cuestionada por su sangre edomita. Antígono, el último rey macabeo, lo llamó en público un idumeo, es decir, un medio judío. Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 14. Y ahora viene la parte que debería paralizarte. Mateo, capítulo 2. Unos magos llegan a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién escucha esa pregunta? Herodes, el idumeo, el descendiente de Esaú, y el texto dice que se turbó, y toda Jerusalén con él. Mateo 2:3. La palabra griega para turbarse es tarazo. Significa agitarse profundamente, temblar de ansiedad. Un descendiente de Esaú, sentado en el trono de Israel, se entera de que ha nacido el verdadero rey, el Mesías, el que venía de la línea de Jacob, de la línea que tenía la primogenitura que Esaú despreció. ¿Y qué hace Herodes? Ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Mateo 2:16, ¿entiendes la magnitud de esto? El último edomita famoso de la historia intentó exterminar al Mesías recién nacido. El descendiente de quien vendió la primogenitura trató de asesinar al primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Esaú menospreció la primogenitura, y 2000 años después, su descendiente intentó destruir al primogénito. Eso no es coincidencia. Eso es la Biblia escribiendo la historia antes de que ocurra. Y después de Herodes, ¿qué pasó con los edomitas? Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, poco después de la matanza de Belén. Su reino se dividió entre sus hijos. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas recibió Galilea. Este último fue el Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista y que interrogó a Jesús antes de la crucifixión. Lucas 23, 8 al 12. La familia entera, generación tras generación, se opuso al plan de Dios. Pero la hora final de los edomitas llegó en el año 70 después de Cristo. Cuando Roma sitió Jerusalén, los idumeos fueron de los últimos en defender la ciudad. Josefo describe cómo 20.000 guerreros idumeos entraron a Jerusalén durante el sitio, aliándose con la facción celote más radical. Participaron en la violencia dentro de la ciudad, mataron incluso a los sumos sacerdotes, y cuando las legiones de Tito finalmente arrasaron Jerusalén e incendiaron el templo, los idumeos fueron destruidos junto con todo lo demás. Y después de eso, silencio. Absoluto, total. Los idumeos desaparecieron del registro histórico para siempre. Ningún historiador posterior los menciona como pueblo, ninguna inscripción, ningún documento, ninguna referencia. Para siempre. 1700 años como pueblo. Reyes, ejércitos, ciudades talladas en la roca, control de rutas comerciales internacionales. Y de pronto, nada. Silencio, olvido. Exactamente como Abdías profetizó, serás cortado para siempre.
Abdías, versículo 10. Hoy, si viajas al sur de Jordania, puedes visitar Petra. Es patrimonio de la humanidad desde 1985. Fue elegida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Millones de turistas van cada año a fotografiar el tesoro, esa fachada espectacular tallada en la roca rosada que apareció en Indiana Jones. Pero casi ninguno de esos turistas sabe lo que realmente están viendo. No están viendo la grandeza de un pueblo, están viendo su epitafio. La misma roca rosada que los edomitas creyeron que los haría invencibles se convirtió en su lápida. Los templos donde adoraban a Caus están vacíos. Las calles por donde pasaban las caravanas de especias están cubiertas de arena. Las cuevas donde vivían los guerreros que decían ¿quién me derribará?, ahora solo albergan murciélagos y eco. No lo construyeron ellos lo que ves hoy. Lo construyeron los nabateos, los mismos que los expulsaron, y hasta eso fue abandonado. Los romanos se llevaron el comercio a otras rutas. Un terremoto devastó la ciudad en el año 363 después de Cristo, y Petra quedó olvidada durante más de 1000 años, hasta que un explorador suizo la redescubrió en 1812. Turistas caminando sobre el cumplimiento literal de una profecía escrita hace más de 2500 años, sacándose fotos donde Dios dijo: «Te haré pequeño entre las naciones, serás muy menospreciado». Y ahora, antes de terminar, necesito que veas algo que une toda esta historia en una sola imagen. Dios le dijo a Rebeca: «El mayor servirá al menor». Génesis 25, 23. Isaac le dijo a Esaú cuando le dio su bendición: «Con tu espada vivirás y a tu hermano servirás». Génesis 27, 40. Abdías profetizó: «No quedará nada de la casa de Esaú». Abdías 18. Malaquías 1:4 dice: «Si Edom dice, fuimos destruidos pero volveremos a edificar lo arruinado, así dice el Señor de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré». Cada una de esas palabras se cumplió. David sometió a Edom, los nabateos los expulsaron de Petra, los macabeos los absorbieron. Roma terminó de borrarlos de la historia. Intentaron reconstruirse una y otra vez, y cada vez fueron derribados. Hoy Israel sigue existiendo. Con todos sus conflictos, con todas sus dificultades, sigue ahí. Después de esclavitud en Egipto, exilios en Babilonia, destrucción del templo, 2000 años de diáspora, persecución en Europa y un holocausto que mató a 6 millones. Israel sigue aquí. Edom no existe, y esa es la diferencia entre despreciar lo que Dios te da y valorarlo. Esaú tuvo la primogenitura en sus manos, tenía la promesa, tenía el futuro, y lo cambió por un plato de comida porque en ese momento le pareció más urgente lo inmediato que lo eterno. Y Dios, que ve el final desde el principio, dijo a través de Malaquías: «A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí». No porque Dios sea caprichoso, no porque elija arbitrariamente a quién bendecir y a quién maldecir, sino porque Esaú eligió primero, Esaú despreció, Esaú rechazó. Y las consecuencias de ese rechazo se extendieron durante casi 2 milenios, hasta que el último eco de su nombre se apagó en las ruinas de una ciudad tallada en roca roja, roja como su pelo cuando nació, roja como el guiso que lo condenó, roja como la arenisca de Petra, que hoy es el monumento silencioso de un pueblo que eligió lo temporal sobre lo eterno. Hebreos 12, 16 y 17 dice: «Mirad que no haya ningún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas». Esaú lloró. Génesis 27, 38 lo describe gritando con un grito grande y muy amargo, pidiendo desesperadamente una bendición. Pero era demasiado tarde.
no porque Dios no quisiera perdonarlo, sino porque las consecuencias de despreciar lo sagrado tienen un peso que las lágrimas no pueden revertir. Y si hay algo que los edomitas nos enseñan, después de 1700 años de existencia y una desaparición total que cumple cada profecía al detalle, es esto: lo que desprecias hoy puede definir tu destino para siempre. Hay un video en este canal que te va a mostrar otra historia bíblica. Está justo aquí. Te recomiendo que lo veas ahora.